Acompáñame por favor a el libro de Jonás. Jonás, y vamos a estar allí en el capítulo 1, versículo 17, hasta el capítulo 2, versículo 10. Y como suelo hacer constantemente, cuando yo me baje de este lugar, yo voy a preguntarle a cada niño que está aquí presente qué entendió de la enseñanza. Entonces por acá tenemos a Dara, tenemos a Jacobo, ¿cierto? Entonces, si ellos entendieron la enseñanza, asumo que también los adultos la entendieron. Y si los niños entienden la enseñanza, entonces asumo también que así como ellos lo entienden y lo pueden aplicar, nosotros debemos obedecer también la palabra de Dios. Y precisamente hablando de niños, cuenta una historia de que en una ocasión un profesor de colegio que no creía en Dios ni en la Escritura, se le acercó a un niño de su clase y le dijo: ¿tú crees que una ballena se tragó a Jonás? Como queriendo burlarse del niño por su creencia. Y el niño se quedó mirando al profesor, el niño se quedó meditando en su respuesta y de un momento a otro lo miró y le dijo: pues claro, porque la Biblia lo dice. Pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, también lo creería. Lo interesante está en que muchas personas han querido debatir y muchas personas han querido cuestionar la literalidad de la historia de Jonás. Pero recuerde que en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: ustedes deben creer como ¿qué? Como los niños. Si la palabra de Dios nos dice en el versículo 17 que el Señor dispuso un pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches, y la información que está allí es una narración, usted y yo debemos ¿qué? Creerlo. Entonces, acompáñenme por favor a Jonás capítulo 1, versículo 17, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 10 del capítulo 2. Y dice el texto bíblico: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Vamos a orar. Señor, ante tu presencia estamos, y delante de tu palabra está nuestra mente y nuestro corazón. Tú nos has dejado tu palabra, Dios, para que la conozcamos,
la escudriñemos, la meditemos, la guardemos y la pongamos en práctica. Te pido, Señor, que hables a nuestras vidas. Te pido, Señor, que sea Cristo hablando en esta mañana a cada uno de nosotros. Y que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para nuestra bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted se da cuenta, el texto que vamos a estar trabajando es un texto de los más populares en las historias bíblicas, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Precisamente la historia de Jonás es más conocida, no por la predicación de Jonás, sino porque se lo tragó, dicen por ahí, una ballena. Realmente no fue una ballena, pero lo que toda persona conoce sobre Jonás es que se lo tragó un pez, un gran pez. Y la idea central de lo que Jonás nos quería dar a conocer por medio de su historia es lo que significó para Jonás en vida experimentar la muerte. Yo no sé, de pronto alguno que ha tenido la oportunidad de manejar un auto o una moto y ha experimentado un accidente, se ha visto en los límites de la muerte. Y son momentos que, aunque son segundos, parecen largos y eternos. Y parece ser que nos da tiempo de despedirnos de todo mundo en esos pocos segundos. Ahora imagínese usted a Jonás, que es echado al mar, y lo que normalmente no prestamos atención es a la oración de Jonás. Nosotros normalmente lo que hacemos es leer el versículo 17 y dice que el gran pez se lo tragó y que estuvo 3 días en el vientre del pez, y después saltamos al versículo 10 del capítulo 2 donde dice, y entonces el pez vomitó a la ballena. ¿Y qué hacemos con la oración de Jonás? Pues nos parece que es una oración hermosa. De hecho, tiene la forma de ser como un salmo. De hecho, hay unas palabras de Jonás, de esta oración, que parecen ser el origen de una de las palabras que utilizó el salmista en el Salmo 42. ¿Cómo es experimentar la muerte en vida? Hágase usted a la idea de que está en un funeral y usted puede ver a todas las personas en el funeral, pero usted es el que está en el cajón. Y hágase la idea de que usted le quiere decir a todos que usted está vivo, pero todos lo ven como muerto. Y usted ve que el cajón se mueve y que va rumbo a la bóveda y usted no puede hacer nada. Y usted grita. Y usted lentamente ve cómo meten ese cajón, tapan la bóveda y usted queda ahí atrapado. ¿Cómo experimentaría usted esos momentos de muerte en vida? Es la pregunta. ¿Será que usted tiene la posibilidad de salir airado de esa experiencia? Bueno, más o menos eso es lo que nos está contando aquí Jonás. Pero vamos a iniciar por el versículo 17, efectivamente. Y el versículo 17 nos muestra a nosotros unos elementos que son importantes y son muy parecidos a la narrativa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted va a los evangelios, todos hablan de que Jesús murió. ¿Y murió cómo? Crucificado. Y después de que Jesús muere crucificado, ¿qué pasa? Parece ser que la narrativa pasa a otros elementos. La burla sobre el Señor Jesús, que el mundo se oscureció, que hubo terremotos, que lo bajaron de la cruz, que lo sepultaron. Pero venga, yo quiero saber cómo fue que Jesús murió. Bueno, y el texto simplemente dice, y fue crucificado.
Si usted se da cuenta, en el versículo 17 dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y ahí quedó. No dice qué animal se lo tragó, no dice cómo fue ese proceso mientras bajaba por el esófago de ese animal. Simplemente se lo tragó y estuvo ahí 3 días. No dice nada más. ¿Sabe qué significa eso? Que tanto usted como yo y como la mayoría de las personas que han entrado y han leído el libro de Jonás, se han encasillado más en lo que el texto no dice, que en lo que el texto dice. La gente ha querido decir, bueno, ¿y qué animal se lo tragó? ¿Y por qué se lo tragó? ¿Y cómo fue que estuvo 3 días vivo en el pez? Donde realmente lo que Jonás quiere decir es cómo fue que él experimentó su muerte en vida, que es lo que encontramos en el capítulo 2. Es interesante. Usted y yo normalmente nos concentramos en lo que el texto no dice en vez de sacar provecho a lo que el texto dice. Suele pasar. Ahora bien, quiero que me acompañe al versículo 15 y 16 del capítulo 1. Y quiero que usted tenga una idea clara de lo que Jonás está queriendo decir. Es Jonás el que está narrando y dice que tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Acuérdese que la experiencia de Jonás de que lo lanzaran al mar era como si los marineros estuvieran presentando un sacrificio al Dios que pedía la muerte del profeta rebelde. Y dice que tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. ¿Y qué pasó con el mar? Y el mar cesó en su furia. ¿Y qué pasa con Jonás? Parece ser que queda en el agua. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. La pregunta es, ¿qué puede suceder con un hombre que en plena tempestad cae al agua y el barco del que cae se olvida de él y se va lejos? ¿Qué puede pasar con ese hombre? Se ahogó. Si usted deja la historia hasta este punto, Jonás es hombre muerto. Y usted medite un poco en lo que está sucediendo aquí. La consecuencia del pecado bíblicamente es la muerte. Jonás, como un hombre llamado por Dios a obedecer un mandato, desobedeció y por lo tanto merecía la muerte. Y hasta el versículo 16, todos dan por muerto a Jonás. Lo interesante es que la narración no queda allí. El texto dice, y Dios dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y aquí en este versículo 17 hay 2 ideas interesantes. Primero, lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? A veces pasamos rapidito por ahí. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, Dios dispuso un gran pez. No dice una ballena, y no necesariamente fue una ballena como la conocemos nosotros normalmente, como nos dibujan, que de pronto era la ballena azul, que es el animal más grande. Porque los hebreos tenían una palabra específica para ballena. Entonces no fue una ballena normal. Pero para ese entonces, todos los animales del mar eran peces, grandes o pequeños. La tradición judía decía que posiblemente Dios había creado desde la fundación del mundo un animal muy grande para que cumpliera el propósito de tragarse a Jonás. Pero lo que dice el texto de Jonás no es que Dios creó un animal específico, sino que Dios usó de dentro de los animales que había uno. Y eso es lo que significa dispuso. Un gran pez. Y la segunda idea que nos presenta el versículo 17 es el lugar donde Jonás estuvo. El lugar donde Jonás estuvo. ¿Cuál fue el lugar en el cual estuvo Jonás
por 3 días y 3 noches. Normalmente nos traducen el término como en el vientre del pez, para darnos la idea de que estuvo dentro del pez. Dentro del pez. Y son muchas las personas que han intentado como darle un significado a esa historia, porque de pronto no es literal, porque de pronto es simbólica, porque de pronto hace parte de la mitología antigua. A este punto que estoy desarrollando en el versículo 17 lo he llamado Dios salva en medio de la ira. Dios salva en medio de la ira. ¿Y por qué Dios salva en medio de la ira? Porque quiero sacar a muchas personas del error. ¿De qué error me estoy refiriendo? Normalmente asumimos que el pez fue un medio por el cual Dios estaba castigando a Jonás. Normalmente vemos el gran pez como uno de los agentes que Dios usó para castigar al profeta Jonás, para darle un gran susto a Jonás. Claro, es normal que nosotros caigamos en esa interpretación si no prestamos atención a la oración de Jonás. Es normal que caigamos en ese tipo de interpretaciones. Pero lo que realmente nos está diciendo Jonás es que el pez no fue un medio de castigo, sino un medio de salvación. Ya lo vamos a ver más adelante. Por eso, el primer punto de esta mañana es Dios salva en medio de la ira. ¿Qué es lo que representa la ira aquí en el estudio, en el capítulo 1 de Jonás? El mar embravecido, la tempestad. Y de hecho, cuando usted y yo leamos atentamente el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que Jonás a toda hora está diciendo: me salvaste de las aguas, las olas pasaron por sobre mí, me ahogué, me hundí en lo más profundo. Es el agua la que está representando la ira de Dios. ¿Y qué representa el pez? El medio de salvación. Ahora, hubo personas aproximadamente en el siglo XIX y siglo XX que, buscando la manera de explicar el texto de Jonás, llegaron a la conclusión de que eso había que interpretarlo simbólicamente, porque ¿cómo era posible que un hombre pudiera estar vivo 3 días dentro de un animal? Claro, estamos hablando de la época en la cual la ciencia aumentó muchísimo, donde el método científico tuvo un auge tan fuerte, tan impresionante, que lo que no se pudiera explicar científicamente no era válido. Y precisamente en el año de 1891, en pleno auge del método científico, de la explicación científica, de los argumentos paso a paso, un hombre llamado James Bradley, de 21 años, se embarcó para ir a cazar ballenas. Usted puede consultar la historia. Se embarcó para ir a cazar ballenas. Y en medio de la expedición, en ese entonces, para poder cazar la ballena, mientras el barco ballenero estaba tras el animal, otras 2 barcas bajaban para poder enredar el animal y poderlo subir. Efectivamente, los que estaban trabajando en el barco lanzaron el arpón y golpearon la ballena. Pero la ballena se movió muy fuerte e hizo que los 2 barcos pequeños se movieran y cayeran los tripulantes al agua, la tripulación al agua, y entre ellos James. Efectivamente, lograron, después de un buen tiempo, cansar a la ballena murió. Rescataron a todos los que pudieron de los barquitos que habían
naufragado, pero 2 personas desaparecieron. No los encontraron. Nunca los encontraron. 36 horas después de que la ballena había muerto, un cachalote, se dieron cuenta que al abrir el animal había algo que se movía al interior de ese animal. ¡Oh, sorpresa! 36 horas después, James apareció y apareció vivo. ¿Cómo lo puedes explicar? Y hay algo interesante. Estaba vivo dentro de un animal muerto. O sea, en vez de estar generando oxígeno, estaba generando gases tóxicos y aún así, James, después de 36 horas, aún estaba vivo. ¿Cómo explicó la ciencia tal fenómeno? No podía explicarlo. Pero soy una persona convencida de que aún Dios permitió esta historia en pleno auge del método científico, en pleno auge de aquellos teólogos liberales que querían explicar Jonás de una manera distinta para ser refutado por una historia común y corriente. Una hazaña de la naturaleza. Y de esta manera, esa porción del versículo 17, el capítulo 1 en Jonás, llega a ser confirmada, no por la historia, no porque parece que hay una nueva explicación, sino porque Dios, en su infinita misericordia, hizo callar la boca de muchos hombres que no creen en la verdad de Dios. Y es allí donde nos tocaría a nosotros, como ese niño en el colegio, repetir: si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia dice que Jonás se tragó también toda la ballena, también lo creería. También lo creería. Dios dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Pero eso nos lleva precisamente al segundo punto de esta mañana. ¿Qué hizo Jonás en esos 3 días y 3 noches? Y por eso el segundo punto lo he titulado: Dios atiende a la oración del desobediente. Dios atiende a la oración del desobediente. Y llama la atención que son muchas las narraciones bíblicas que nos muestran ejemplos de oración de profetas. Muchas de las oraciones de los profetas son oraciones que se apegan a las verdades bíblicas. Por ejemplo, el caso de Daniel, cuando Daniel dice que fue y leyó el libro de Jeremías y contó los años y dijo: Señor, pasaron 70 años desde que yo estoy aquí en Babilonia y tú prometiste que después de 70 años ibas a liberar a tu pueblo. Y después de reconocer, Daniel, de que todo el pueblo de Dios había pecado, había sido idólatra, se había ido en contra de Dios, lo que hizo Daniel fue orar conforme a la palabra. Cuando Isaías se ve frente a la presencia de Dios, él no hace otra cosa que reconocer lo que la Biblia dice que él es. Soy hombre muerto, mis ojos han visto a Dios. Y Jeremías, cuando fue llamado por el Señor, reconoció que era insignificante para cumplir la obra que Dios le había encomendado. Todas esas frases o esas ideas bíblicas lo que nos muestran son oraciones de hombres que conocían la verdad de Dios. Y sus oraciones siempre se conformaban a la verdad de Dios. Cuando usted lee la oración de Jonás, encontramos lo mismo. Una oración que se conforma a la verdad de Dios. Pero hay algo interesante en esta oración. Fíjese que el versículo 1 dice: entonces oró Jonás.
Y lo que hace Jonás es utilizar la forma de los salmos, o sea, una oración en una forma o una literatura poética. Y hay muchas personas, yo tenía aquí en mi ladito de las páginas de mi Biblia, qué palabras son del profeta Jonás y cuáles no. Porque uno puede relacionar muchas de las palabras de Jonás con ideas muy parecidas a las que encontramos en los Salmos. Pero cuando usted se pone a meditar en lo que es una oración, aunque usted esté utilizando pasajes o ideas bíblicas en su oración, no deja de ser ¿qué? Su oración. Cuando usted está utilizando esa verdad que dice, Señor, soy pecador porque en pecado me concibió mi madre, es porque usted sabe y siente que eso es una realidad en su vida y aunque lo diga el texto bíblico, usted está experimentando esa realidad. Por lo tanto, aunque es verdad y palabra de Dios, también hace parte de sus palabras porque es la oración que usted está presentando delante de Dios. Y por eso entonces hice a un lado la pregunta sobre cuáles eran las palabras de Jonás y cuáles no. Todas resultan siendo palabras de Jonás, porque él va a presentar delante de Dios su angustia y su aflicción. Pero aquí vamos a entrar a un elemento importante. ¿En qué momento Jonás hace esta oración? ¿En qué momento? No pierda conmigo la secuencia. Y dice el texto 1:17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y después dice, versículo 1, entonces oró Jonás al Señor. Pregúntele a usted al texto, ¿en qué momento oró Jonás al Señor? Entonces, si seguimos esa idea, Jonás lo que nos está diciendo es, en el tercer día o en la tercera noche, Jonás oró. No dice que durante 3 días oró. No dice durante 3 noches vigiló. Dice, pasados los 3 días, entonces oró. O sea, si hay algo que tuvo, Jonás fue tiempo para reflexionar. Y como les decía a ustedes, cuando uno está experimentando esos momentos cercanos a la muerte, ¿cómo rinde el tiempo en nuestra mente? Ahora yo no quiero pensar cómo le rindió el tiempo a Jonás en esa oscuridad dentro de ese gran pez. ¿Cómo pudo haber estado allí Jonás pensando en todo lo que él había hecho, en todo lo que había dejado de hacer, en cómo había desobedecido a Dios? Y solo después de 3 días y 3 noches, Jonás eleva su voz en oración. Y hay otro elemento importante, y es algo que hemos querido como recalcar continuamente. Personalmente no estoy de acuerdo con presentar a Jonás como un profeta totalmente rebelde, totalmente desobediente, totalmente ingenuo a lo que estaba haciendo. Jonás sí sabía lo que estaba haciendo. Jonás sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Sí, pero recuerden que hemos estado trabajando las posibles motivaciones de Jonás. Parece ser que Jonás era un hombre que amaba tanto a su pueblo Israel, un profeta que estaba tan comprometido con que Israel fuera aquello que Dios había prometido que tenía que ser, y que Dios lo había mandado a predicar arrepentimiento a la ciudad que había sido profetizada como aquella que iba a destruir a Israel, y él quería evitar la destrucción de su pueblo. ¿Y cómo lo iba a evitar? Desobedeciendo. ¿Cómo lo iba a evitar? Su celo y su amor por el pueblo de Dios lo había llevado a él a perderse a sí mismo, a alejarse de la presencia de Dios. Ese es Jonás.
Un hombre que ama a Dios, ama profundamente a Dios, pero cree que sus propios métodos son mejores que los de Dios. Y ahí llegamos a un primer principio o una posible aplicación para nosotros. No permitas que tu celo por Dios te lleve a ir en contra de la voluntad de Dios. No permitas que el celo que tienes por Dios te lleve a ir en contra de la voluntad de Dios. Jonás fue un hombre que pecó por creer que él tenía una mejor forma de hacer las cosas. Pero ¿por qué decimos que Jonás seguía siendo un hombre celoso y amante de Dios? Porque mira lo que dice el versículo 1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios, y parece que no hay nada ahí. Pero mire esa palabra pequeña. Oró al Señor su Dios, su propio Dios, el Dios verdadero. El Dios al que él amaba, el Dios al que él servía, el Dios al que él atendía. Y recuerde que no es la primera profecía que Jonás va a dar. Ya lo habíamos visto en el libro de Reyes. Jonás era una persona a la quien Dios utilizaba para dar mensaje al rey, mensaje al pueblo, y estaba comprometido con el pueblo de Dios. Jonás sigue considerando a Dios como su Señor, como su Dios. Y aquí viene un ejemplo grande para nosotros desde la experiencia de Jonás. Porque Jonás, a pesar de 3 días en el pez, no sabemos cuánto tiempo le duró el viaje en el barco, y fue un hombre que se escondió y se rebeló contra la voluntad de Dios, pero inmediatamente Jonás se vio muerto por causa de su desobediencia. ¿Qué hizo? Oró. Sabía dónde tenía que ir. Sabía en qué lugar había misericordia. ¿Y sabe qué hacemos usted y yo muchas veces en medio de nuestra desobediencia? Nos escondemos más y más. El pecado que nos atrapa, el pecado al que nos entregamos, parece ser que nos domina hasta tal punto que ni siquiera tenemos la intención de orar porque sabemos que somos culpables. Y aunque nosotros nos sentimos en la autoridad de señalar a Jonás porque era un hombre desobediente, Jonás en medio de su desobediencia nos está dando una lección. En medio de la desobediencia, él sabía que el único lugar al que podía ir era ante la presencia de Dios en oración. Jonás oró. Otra idea que tenemos, que muchas veces pasamos por alto. Versículo 2 dice: y dijo Jonás, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. ¿A quién está hablando Jonás allí? Pues nos está hablando a nosotros. Fíjese que él dice, en mi angustia clamé y Él me respondió. No está hablando, esa forma de allí de hablar de Jonás no es, en mi angustia te estoy clamando, Señor. No le está hablando a Dios. Nos está hablando a nosotros, nos está diciendo, en mi angustia yo clamé al Señor. Pero mire cómo gira un poco la segunda parte del versículo 2. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú. Entonces allí hay un giro. Porque ya en la segunda parte del versículo 2, ya Jonás no nos está hablando a nosotros, sino que está hablando a Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo a Dios? Desde el seno del Seol. ¿Cómo se veía Jonás en el mar? Y aquí es donde quiero ir introduciendo lo que es la experiencia de muerte para Jonás. Fíjese que Jonás no está diciendo desde el seno y la profundidad del vientre del pez. No, parece ser que esto es lo que Jonás está pensando en medio de sus chapoteos en el agua, en medio de verse inundado por el agua y que no hay salvación. Y Jonás dice, ¿qué hago ahora? ¿En qué consiste la angustia de Jonás?
Pues consiste en que es un hombre desobediente en medio del mar que se va a ahogar y no está en paz con Dios porque está en plena desobediencia y está angustiado. Está angustiado de que si muere está en el lugar, en la tierra de los muertos, alejado de la gracia y la misericordia de Dios. En mi angustia, la angustia de Jonás era doble. Por una parte estaba la horrible sensación física del ahogo unido al espanto de la muerte. Por otra, tenemos la terrible sensación espiritual de abandono por parte de Dios. ¿Y sabe qué me parece terrible a mí? Que posiblemente usted y yo estamos en esa situación de desobediencia, en esa situación de que nos ahogan los problemas por causa de nuestro pecado. Estamos en medio de la nada. No hay forma de salvación, y aunque sabemos que el único lugar para obtener la salvación es Dios, y no clamamos, y no sentimos esa angustia que está sintiendo Jonás, al saber que en medio de su desobediencia puede ser juzgado. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás orando a Dios? En medio de tu desobediencia estás experimentando la angustia de saber que estás alejado del Padre. Solamente recuerde las palabras del Señor Jesús en la cruz. Al saber que está recibiendo la ira del Padre por causa de nuestro pecado. ¿Y qué dice Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Pero nosotros a veces somos tan hipócritas que decimos, Diosito está a mi lado, el Padre de los cielos está conmigo en pleno pecado. Yo creo que eso es peor que la misma ignorancia. A veces nos comportamos peor que los incrédulos, porque ellos prefieren ni siquiera mencionar a Dios en medio de su pecado. Y nosotros, en medio de nuestra desobediencia, creemos y hacemos creer a los demás que estamos bien delante de Dios. Nos falta experimentar el proceso de muerte que vivió Jonás. Pero dice Jonás, versículo 2, desde el seno del Seol, desde el centro mismo de la tierra de los muertos, así se veía Jonás como un muerto, pedía auxilio. Y tú, Dios, escuchaste mi voz. Esa es la experiencia interna de Jonás. Pero tenemos ahora versículo 3 y versículo 4. Y todas estas ideas de esos versículos vienen a ser paralelismos. ¿Qué son paralelismos en la idea o en la literatura hebrea? Que dicen lo mismo de formas distintas. Dicen lo mismo de formas distintas. Por ejemplo, versículo 3. Pues me habías echado a lo profundo. Y uno dice, Jonás, espérate un momentico. ¿Cómo así que me habías echado a lo profundo? ¿A quién le estás hablando, Jonás? Le estás hablando a Dios, ¿cierto? Y dice Jonás, sí, claro. ¿Y por qué le estás echando la culpa a Dios de que Dios te echó a lo profundo? ¿No fueron los marineros? Pero recuerde algo interesante. ¿Los marineros querían echar a Jonás al mar? No, ellos no querían echar a Jonás al mar. Ellos parecen ser más humanos que Jonás mismo. Jonás prefirió quedarse allá en el fondo del barco, no ayudar a nadie. Él prefirió no orar. Él prefirió que todo se perdiera con tal de no obedecer a Dios. Y los marineros, cuando escuchan que tienen que tirar a Jonás, ellos como que se aterran y dicen, ¿cómo es que te vamos a tirar? Eso significa tu muerte. Pero de un momento a otro, estos hombres toman a Jonás y lo echan al agua. ¿Quién es el que puede mover el corazón de los hombres sino Dios? ¿Y qué es lo que está reconociendo Jonás en su oración? ¿Sabes qué, Dios? Tú me echaste al agua. Versículo 3. Pues me habías echado a lo profundo. Dios quería que Jonás experimentara el horror de la muerte. Dios lo echó al desobediente a lo profundo del mar. Y dice, no solamente lo echó a lo profundo del mar,
Solamente piense usted en la idea de que los judíos, los hebreos, nunca fueron navegantes. Ellos eran hombres de tierra. Ellos se sentían seguros en tierra. Y ahora Jonás cae al agua y no siente tierra. ¿Cómo se siente usted? Yo no sé si usted de pronto alguna vez ha ido al mar o al río o a una piscina profunda. Y cuando usted no siente el fondo, ¿qué hace? De una vez se agita el corazón. Imagine cómo se sintió Jonás al sentir que no hay suelo. Y ese hombre empieza a mover los brazos. Y la ropa le pesa. La túnica se moja y lo empieza a hundir. Y todavía hay destellos de esa tormenta y las olas empiezan a ahogarlo. Y dice, en el corazón de los mares. Jonás, ¿cómo se sentía? ¿Cómo fue la angustia de Jonás al entrar al agua? Como que no vio tierra, como que se sintió que estaba en el centro del mar. Y dice, y la corriente me envolvió. No hay nada más desesperante que usted querer ir hacia un lugar y no puede. Porque hay una fuerza más fuerte que la tuya que te lleva de un lado para el otro. Y en medio de ese agite de las olas, empiezas a cansarte, empiezas a desfallecer, empiezas a pensar en lo que pudo haber sido, en por qué lo hice, por qué no. Y mire lo que dice al final del versículo 3. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Llegó un momento en que la angustia de Jonás no dio fruto. Y dice Jonás, tus olas y tus ondas me cubrieron. ¿Eso qué significa? Que se hundió. Lo que está narrando aquí Jonás en su oración es la experiencia de que no fue que Jonás entró al agua e inmediatamente 5 minutos después, 3 segundos después, un tiburón lo cogió en el aire. No, ese hombre sufrió la angustia y el desespero de verse morir por causa de su desobediencia. Versículo 4. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. ¿Qué es lo peor que puede pasar para un hombre que sabe que solo hay misericordia delante del rey cuando se está frente al rey? Y ahora el rey no lo quiere ver. Y ahora experimenta el desprecio, el abandono, la misericordia de aquel que lo puede socorrer. Acuérdense de las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué fue que clamó Jesús en la cruz? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jonás? He sido expulsado de delante de tus ojos. Y la segunda parte del versículo 4, aunque nosotros lo tenemos allí de forma afirmativa, los signos en la traducción, en la versión hebrea original, es un poco confusa, pero la idea realmente no es una afirmación, sino una pregunta. Y dice, ¿y será que volveré a ver el templo del Señor? ¿Qué es lo que significaba el templo para los judíos? Pues significaba misericordia, significaba que Dios iba a escuchar su oración, que Dios iba a escuchar sus plegarias. Esa es la oración que hizo Salomón cuando levantaron el templo y lo consagraron. Si alguien mira hacia tu templo y viene a tu templo y ora y pide perdón, tú lo escucharás. Y lo que está diciendo aquí Jonás es, ¿y cuándo será que voy a ver otra vez el templo? Lo que estaba temiendo Jonás era no tener la misericordia de Dios, no tener el perdón de Dios. En medio de las aguas, mientras se hundía, lo que estaba pensando Jonás era, ¿y ahora qué voy a hacer si voy a morir sin el perdón de Dios? ¿Qué voy a hacer? Versículo 5.
Me rodearon las aguas hasta el alma, dice aquí. El gran abismo me envolvió. Y miren esta experiencia tan aterradora. Las algas se enredaron a mi cabeza. Imagínense que Jonás está moviéndose, intentando subir lo poquito que le queda de aliento, y de un momento a otro se enreda en las algas. Y ya la mano no se mueve, y ya los pies tampoco se mueven, y de un momento a otro otra alga llega y lo coge por el cuello. ¿Usted qué dice? Ahora sí, estoy muerto, estoy muerto. Literalmente estoy muerto en vida. Y por eso el versículo 6 dice, descendí hasta las raíces de los montes. Para los judíos, los montes realmente nacían en el mar. Y él dice, descendí hasta lo más profundo de los montes. Y la tierra con sus cerrojos me ponía cerco. Eso quería decir, ya no hay la más mínima posibilidad de que yo pueda volver al mundo de los vivientes. Recuerde la imagen de que usted está en el cajón y lo meten en la bóveda y le ponen la tapa y usted dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y no creo que vaya a ser el Chapulín Colorado. Este hombre dijo, no hay la más mínima posibilidad de salvación para mí. Pero mire cómo cambia la experiencia de muerte para Jonás. Versículo 6, última parte. Pero, yo no sé si usted ya va comprendiendo por dónde va la historia. ¿Se acuerda que usted y yo hablamos de un pero en la enseñanza anterior? Dios empieza a moverse. Dios manda la orden a Jonás de que vaya y predique a Nínive. Jonás sale hacia el lugar contrario y parece que todo va bien. Parece que en medio de la desobediencia de Jonás todo va bien. Baja a Jope, encuentra el barco, paga su tiquete, se monta, se va hasta lo más profundo del barco y zarpa el barco. Y parece ser que todo va bien. Pero precisamente en el versículo 3 dice, pero... Y el versículo 4 dice, y el Señor desató. Y en otras traducciones más literales dice, pero el Señor desató. Los peros en esta historia son interesantes porque marcan unos contrastes importantísimos. Jonás en el versículo 6 del capítulo 2 se ve muerto, ya no hay aliento en él, está cansado y hay un pero Dios. Parecido al de Romanos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Jonás 2:6 dice, pero tú sacaste de la fosa mi vida, lo que ya no tenía, lo que ya no le quedaba. Y mire cómo termina esa oración. Oh Señor. No dice, oh Salvador primero, no, dice, oh Señor. Aquí hay un reconocimiento de que Jonás sigue siendo siervo del Dios verdadero. Todavía hay un reconocimiento de que Dios, el Dios que lo llamó a cumplir una misión, sigue siendo su Señor a pesar de su desobediencia. Y aquí hay algo importante que usted y yo debemos tener en cuenta. ¿Por qué son importantes las oraciones bíblicas para el cristiano? Porque cuando usted ora bíblicamente, usted tiene que reconocer primeramente a Dios como Señor, como aquel que ordena, como aquel que creó, como aquel a quien le pertenece todas las cosas. Y cuando tú oras bíblicamente y reconoces ese principio bíblico, tu voluntad se tiene que someter a la voluntad de Dios. Oh sorpresa que muchas oraciones que nosotros hacemos parecen ser que es Dios el que se tiene que someter a nuestra voluntad. Pero en la Biblia, el ejemplo de una oración bíblica es que la voluntad del hombre se somete a la voluntad de Dios.
¿Para qué oramos? Si ya Dios sabe todas las cosas. ¿Para qué oramos? Si ya sabemos qué es lo que Dios va a hacer con X o Y persona. No es para que Dios haga lo que tú quieras, sino para que tu voluntad se acomode y se alinee nuevamente a la voluntad de Dios. Dios había mandado a Pablo a predicar a muchos lugares, pero no era simplemente llegar y decir, voy a predicar aquí porque quiero, voy a predicar allá porque Dios me mandó a predicar. Miren lo que pasó con Pablo cuando quiso ir hacia Asia. ¿Y qué hizo Pablo? Oró. ¿Y qué hizo Dios? Le mostraba que le cerraba las puertas por todos lados. ¿Y Pablo qué hacía entonces? Mientras tanto, oraba. ¿Para qué? Para ver cómo Dios dirigía sus pasos, hasta que le mostró a un hombre macedonio: ve y predica. Nuestras oraciones tienen el propósito de dirigir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Redirigir nuestra voluntad, que en muchas ocasiones va contraria a la voluntad de Dios, y someterse a la voluntad de Dios. Versículo 6. Pero tú, dice el texto, sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Jonás vuelve a reconocer que Dios es su Señor. Interesante, es primero su Señor que su Salvador, porque la salvación la vuelve a mencionar en el versículo 9. Pero si ustedes se dan cuenta, está reconociendo el señorío de Dios desde el capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios. Versículo 6. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, mi Dios. Versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. En ese momento de angustia, en ese momento en el cual ya no había salvación, en ese momento en que estaba enredado entre las algas, en ese momento en el cual ya dijo, no hay salvación para mí, en ese momento se acordó de Dios, dice. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y mire lo que dice versículo 8. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que nosotros normalmente llegamos y decimos, vean lo que dice el versículo 8. Esos incrédulos que están allá afuera, que creen en los ídolos, están dejando a un lado, están abandonando la misericordia de Dios. Y aquí lo que está diciendo Jonás es, yo abandoné la misericordia por ir detrás de mis vanos ídolos. ¿Y quién era el principal ídolo vano que tenía Jonás? Jonás mismo, que creía que su pensamiento, su razonamiento y su voluntad podían ser superiores a los de Dios. Recuerde que la idolatría no es tener allí al frente solamente una imagen. Idolatría es cualquier actitud en el cual Dios no sea el centro de la obediencia, no sea Dios el centro de la adoración, no sea Dios el centro de la verdad. Si tú crees en tu propia verdad, si tú crees en tu propia voluntad, si tú crees en que tu razonamiento es mejor que cualquier otra, eres un idólatra vano y estás abandonando la posibilidad de misericordia. Y Jonás está diciendo, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. ¿Qué hacer cuando tú y yo estamos en una situación de desobediencia? ¿Qué debemos hacer? Versículo 9. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Oh, interesante. La actitud de Jonás en esos momentos es muy distinta a la del versículo 1 el versículo 3 del capítulo 1.
Porque en el versículo 3 dice, Jonás se levantó para oír. Y ahora dice, no, Señor, ya no voy a oír. Ya voy otra vez en dirección hacia donde tú estás. Voy a ofrecerte sacrificios. Por eso hay una frase que me gusta mucho que dice, más es menos. Entre más lejos, más cerca. Entre más se alejó Jonás de Dios, más cerca vio a Dios. Es más cerca estar en la tierra que estar en lo profundo del mar. Para los judíos lo profundo del mar era la muerte misma. Por lo menos estar en la tierra significaba ver el cielo. ¿Y Jonás dónde está? En lo profundo del mar. Y allí Jonás dice, ahora sí, voy a actuar con acción de gracias. Te ofreceré sacrificios. He prometido algo y lo haré. Y lo haré. Y allí donde viene esa frase importantísima que le da la idea central a todo nuestro libro. Y dice, la salvación es del Señor. ¿Dónde está el pez en esta oración? Pregúntele dónde está la salvación del Señor en esta oración. La salvación del Señor en esta oración la encuentra usted en el versículo 17. Jonás enredado en lo profundo del mar, entre las algas, ya no hay posibilidad, ya no hay aliento, ya no hay fuerzas. Y Dios tenía un gran pez preparado en el fondo del mar y ese pez llega y un bocadillo delicioso se traga a Jonás, el desobediente, y lo lleva por 3 días deambulando en el mar, hasta que Jonás ora. Y cuando Jonás ora, entonces Dios hace algo. Versículo 10. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. A ese versículo 10 le he dado un título rarísimo. La restauración está a un paso de la oración presentada a Dios. La restauración está a un paso de la oración presentada a Dios. Fueron 3 días y 3 noches en las cuales Jonás estaba allí meditando en lo que habían sido sus acciones, reflexionando en lo que había sido su desobediencia, en lo que significaba que Dios era el Señor, en lo que significaba que Él era un profeta de Dios, siervo de Dios. Y cuando Jonás reconoció que tenía que ir en busca de misericordia, entonces ora a Dios y Dios simplemente da la orden. Y aquí es donde usted y yo nos confrontamos. ¿Qué tanto cerebro tiene un gran pez? ¿Qué tan capaz de entender la voluntad de Dios? ¿Qué capacidad tendrá un pez de comprender la voluntad de Dios? Pero Dios le dijo al pez, trágatelo, y se lo tragó. Y Dios le dijo al pez, vomítalo, y lo vomitó. Y Jonás, un hombre que conocía a Dios, que tenía la imagen de Dios en sí porque fue creado a imagen de Dios, que había visto cómo Dios al hablar se hacían las cosas, que había escuchado cómo Dios creó todas las cosas, y Jonás no obedecía. ¡Qué tremendo contraste! Espero que tú y yo tengamos más cerebro que un cachalote. ¿Y eso a qué nos lleva?
nos lleva a reconocer que si estamos en pecado, que si estamos en desobediencia, que si usted y yo no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que ir y postrarnos delante de Dios y pedir misericordia, porque posiblemente tienes las algas en tu cuello, pero por orgullo no quieres rendirte ante la voluntad de Dios. Y ese pasaje nos deja muchas aplicaciones, muchas. Casi que usted y yo podemos ir versículo por versículo y reconocer en qué hemos experimentado la angustia, cómo nuestras desobediencias nos dejan aislados. Reconocer que muchas veces Dios es el que pone esas circunstancias difíciles en nuestra vida para que reconozcamos lo que somos. Somos polvo. Pero quiero que ahora ponga su atención en lo siguiente. Es esta experiencia de Jonás la que lo constituye como un tipo de la muerte y resurrección de Cristo. Y quiero que me acompañe para finalizar a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 40, nos muestra que Jesús estaba rodeado de hombres que, viendo señales, milagros y prodigios, no querían reconocer que Jesús era el Mesías. Y esos hombres, fariseos, maestros de la ley, los eruditos de la época, lo que después Pablo va a contrastar con los sabios, intelectuales, los filósofos, los ingenieros de la época, no querían reconocer al Señor Jesús como Salvador, como el Mesías. Y el versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. A eso se le conoce como la señal de Moisés, de Jonás. La señal de Jonás. Dios pudo haber provisto de una balsa de madera o de una ola gigante para salvar a Jonás y arrastrarlo hasta la orilla. Pero Dios no quiso hacerlo de esa manera. Dios pudo haber puesto en el corazón de los marineros que después de que la tempestad se calmara regresaran para buscar a Jonás, y Dios no quiso eso. Dios quiso que Jonás experimentara la muerte en vida y la resurrección al salir de ese vientre del pez, para que tipificara la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para salvar a muchos. Jonás experimentó la muerte y la resurrección, experimentó la misericordia de Dios, para que él entendiera lo que significaba recibir misericordia y fuera a Nínive y predicara. Convenía que las fauces de la muerte se abrieran ante Jonás y lo tragaran, y luego fuera devuelto a la vida como una experiencia de resurrección. Era necesario que Jesucristo cumpliera las Escrituras, pero para que ello fuera así, era necesaria una anticipación de cómo iba a ser ese milagro. Y Jonás proporciona esa anticipación de muerte y resurrección. La señal del profeta Jonás es esa anticipación. Jesucristo vio en esta historia detalles de lo que iba a ser la experiencia de la muerte. Jonás fue alzado en el barco, no sé si usted recuerda eso.
Jonás fue lanzado al agua. Jonás fue tragado por el pez. Y Jonás fue vomitado por el pez. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Fue expuesto a vituperio y murió por nosotros. Fue enterrado en una tumba y también salió de esa tumba para mostrar el poder de Dios, para mostrar la misericordia de Dios, para mostrar la fidelidad de Dios. Les tengo una noticia. No sé si a usted le interesan las noticias. Jesús murió y resucitó para darnos vida juntamente con Él. ¿Les gusta la noticia? ¿O no la entiende todavía? Usted y yo no tendríamos que sufrir lo que sufrió Jonás de experimentar la muerte, la separación con Dios por causa de su pecado. Si usted es sensible a la voz de Dios, si usted reconoce su pecado y su desobediencia, usted no tiene que padecer la experiencia de morir en vida. No tiene. Crea en Cristo. Y posiblemente muchos de ustedes aquí creerán que creen en Cristo. Pero creer en Cristo no es creer la historia de Jesús. Creer en Cristo significa obedecer a Jesús. Y todo lo que eso signifique. O puedes seguir el camino de Jonás. Muchos no han salido bien librados de ese camino. Muchos se han quedado enredados en las algas. Muchos han quedado dentro del gran pez. No es necesario tener que padecer esa muerte en vida. Si tú crees en Jesús, eres salvo. Y por eso se hace importante decir como Jonás, la salvación es del Señor. Y por último, Jonás se nos muestra como un hombre que tiene luchas internas. Y yo sé que aquí todos nosotros tenemos luchas. Nuestra voluntad a veces pelea con la voluntad de Dios porque a nosotros nos parece que es mejor una cosa que la otra. Porque me parece que es mejor el divorcio que estar casados. Porque me parece que es mejor tener amistades mundanas que restringirme para no ser contaminado por las amistades del mundo. Parece muchas veces que mi voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Jonás también tenía luchas. Jonás también tenía problemas internos. Luchas de un creyente, de un siervo de Dios. Su huida de la presencia de Dios fue un intento de eludir la comisión que se le había encomendado. ¿Qué comisión tienes tú? Todavía recuerdo lo que estuvimos estudiando ese último viernes en 1 Corintios. Para los que están casados, quédense casados. Para los que están solteros, es preferible que estar soltero para servir a Dios. Pero si Dios te llamó a estar casado, pues permanece casado. Si Dios te llamó a cumplir un ministerio, cumple tu ministerio, pero primeramente tu hogar. Si eres una mujer, ocúpate de tu hogar, de tu familia, da testimonio de la imagen de Dios como mujer. Si eres hombre, trabaja por tu hogar para que puedas hacer testimonio de fidelidad en tu hogar para la gloria de Dios. Cumple tu ministerio. Obedece al Señor. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta predicar? Ahí lo estamos enlazándolo con lo que significa el mensaje de Jonás. Ve y predica. Es que no depende de ti que la gente crea. Depende de Dios que la gente crea, pero tú tienes que ser obediente. ¿Por qué fue que Jonás quiso huir? Porque él no quería que los otros se salvaran. ¿Eres egoísta? ¿No has experimentado la salvación de Dios? Pues mi deseo es que experimente la salvación de Dios, para que sepas lo que es el gozo de la salvación de Dios. Y otros también puedan experimentar la salvación de Dios. Como Pablo, en Romanos 7, versículos 19 al 25,
tenemos que librar una batalla entre lo que sabemos que es bueno y queremos hacer lo que es bueno, y lo que sabemos que es malo y que terminamos haciendo lo que es malo pero no queremos. Es una lucha. Y ¿sabes qué? La única manera como puedes salir bien librado de esa lucha es si sometes tu voluntad en oración a Dios. Por eso dejé el título para el final. ¿En qué consiste una oración profunda? El título es una oración, una profunda oración. Una profunda oración para el creyente significa orar en los términos bíblicos, para que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. Espero que esta larga exposición haya confrontado tu vida. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que podamos someter todo lo que somos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y entrego el micrófono para que podamos terminar nuestra reunión. Señor, gracias por tu palabra. Lo milagroso no fue, Señor, que un pez se tragara a Jonás. Lo milagroso estuvo en que el pez estaba en el lugar apropiado para hacer lo que tú le habías dicho que tenía que hacer. Lo milagroso no fue que el pez se tragara a Jonás, Señor, sino que tú escucharas la oración de Jonás aun cuando era un hombre desobediente y rebelde. Lo milagroso no es que tú hayas muerto y resucitado en una cruz, porque sabemos que tú puedes hacer milagros. Lo milagroso es que hayas puesto tu mirada en nosotros para salvarnos, aun cuando éramos viles pecadores. Danos la fe que necesitamos para creer y la fe que necesitamos para obedecer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.